Aquí estamos ya para continuar con estas reflexiones en torno a los principios de economía política de Karl Menger, que creo que no lo he mencionado, pero bueno, ya sabemos que aquí en el Círculo Bastiat no hay que cumplir un programa, no hay que llegar a un objetivo, es simple y sencillamente estas reflexiones en torno a determinados textos, como lo fue la vez pasada la ley de Bastiat, y ahora es los principios de economía política. Pero dado que estamos ya prácticamente en la cuarta sesión y no hemos pasado del capítulo 1, pues a lo mejor más de uno se pregunta y por lo menos llegaremos a ver todo el libro en este ciclo del Círculo Bastiat. Y bueno, lo que vamos a hacer es, obviamente si hay aceptación para ello, dividir el análisis del libro en dos. Vamos a tratar de llegar, bueno, voy a tratar de llegar, ya los estoy involucrando a ustedes y voy a tratar de llegar a la mitad del libro en este semestre y retomar el tema en el próximo semestre que empezará en agosto. Bueno, entonces estamos en el capítulo 1 y ustedes recordarán que el nombre del capítulo es la teoría general del bien. Y yo ya había dicho que me parece que Menger acierta al iniciar su tratado tratando de aclarar qué son los bienes, ¿no? ¿Qué son los bienes? ¿Cuáles son las características de, pues vamos a decirlo así, aquellas cosas con las cuales nosotros satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo, además de ser ese algo, sea un bien? Y nada más para repasar, Menger señala que se tienen que cumplir 4 condiciones. Esto está en la página 48 del libro que ya tendrán ustedes, lo que pasa es que lo tuvimos que mandar traer de España y por alguna razón, espero que el buque no se haya hundido a mitad del Atlántico, cosa que no sucedió porque seguro que los enviaron por avión. Espero que el avión no se haya caído a mitad del Atlántico, cosa que no ha sucedido porque no nos hemos enterado. Pero bueno, el hecho es que no han llegado los libros, pero ya los pidieron. En la página 48, Menger nos dice cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que una cosa sea un bien. Y lo interesante del caso es que Menger no centra la atención en las cualidades de una cosa para satisfacer las necesidades. A ver, el agua siempre tiene la cualidad de satisfacer la sed, pero esa cualidad que tiene el agua para satisfacer la sed no es la condición suficiente para que el agua se convierta en un bien. ¿Qué es lo que dice Menger? Que lo primero que se necesita para que algo, el agua, se convierta en un bien es una necesidad humana. Es decir, tiene que haber alguien que tenga sed. Porque si no hay alguien que tenga sed, por más que el agua tenga la cualidad de satisfacer la sed, dado que no existe esa necesidad, pues no se convierte en un bien. Ojo, no quiere decir que no siga siendo agua, que no siga teniendo las cualidades para satisfacer una necesidad, pero si no existe esa necesidad, sigue siendo agua, sigue teniendo las cualidades para satisfacer una necesidad, pero no se convierte en bien. No se convierte en bien. Y a ver, aquí hay cierta lógica en lo que está diciendo Menger. Decían los filósofos, sobre todo los de la tradición aristotélico-tomista, que un bien es aquello que el ser humano quiere y un mal es aquello que el ser humano rechaza, ¿sí? Entonces, una persona que tiene sed quiere agua y lo que hace es buscar agua, dependiendo de sus condiciones. En condiciones como las nuestras, ello supondría pues ir a la tienda más cercana y comprar una botella de agua, ¿no? En las condiciones propias de una persona perdida en el desierto, pues sería hacer lo que tenga que hacer para tratar de caminar en la dirección en la cual cree que va a encontrar un pozo de agua a mitad del desierto. Dicho de otra manera, el bien por su propia naturaleza, y esto lo decían los filósofos de la tradición aristotélico-tomista, el bien por su propia naturaleza atrae al ser humano. Los seres humanos queremos los bienes, nos esforzamos por obtener los bienes, de la misma manera que no queremos los males y nos esforzamos por eludir los males. Ahora, la pregunta es, si una persona no tiene sed, ¿se va a esforzar por obtener una botella con agua? No,
Oye, pero ¿por qué no? Si el agua sigue teniendo las cualidades para satisfacer la sed, sí, pero lo que pasa es que la persona no tiene sed. En el momento en el cual tiene sed, ese hecho es el que comienza a constituir al agua en un bien. En el momento en el cual a mí me empieza a dar sed, pues empezaré a buscar agua. Pero si por alguna extrañísima razón a todos nosotros, a partir de ahora, no nos volviera a dar sed por el resto de nuestras vidas, el agua dejaría de ser un bien. Al menos para efectos bebibles. El agua tiene otras muchas funciones, ¿no? Sí, tiene otras muchas funciones, pero para efectos de beberla y quitarnos la sed, si por alguna extrañísima razón dejáramos de tener sed de aquí al día que nos muramos, que espero que falten muchísimos, no solamente días, sino años, y en el caso de ustedes espero que décadas, bueno, y en la mía también, sí, en la mía también, dejaría de ser un bien. Entonces, lo primero que se necesita para que algo se convierta en un bien, dice Menger en la página 48, es una necesidad humana. En segundo lugar, obviamente, que las cosas tengan tales cualidades que la capaciten para mantener una relación o conexión causal con la satisfacción de dicha necesidad. Es decir, el agua debe de tener las cualidades necesarias para satisfacer la sed, para que con relación a una persona sedienta se convierta en un bien. Es decir, una persona que tiene sed, lo que busca es un vaso con agua, ¿sí? No un tarrito de barro lleno de pinole, ¿verdad? Lo cual solamente agravaría la sed, ¿sí? Te quitas la sed con el agua, no con el pinole, ¿sí? 3, muy importante, el conocimiento por parte del hombre de esta relación causal. Que el ser humano sepa que el agua quita la sed. Que el ser humano sepa que el agua quita la sed. Y cuarto, poder de disposición sobre la cosa, poder disponer sobre la cosa, de tal modo que pueda ser utilizada de hecho para la satisfacción de la mencionada necesidad. Es decir, lo que está diciendo Menger es que el agua se convierte en un bien en el momento en el cual la persona que la necesita puede disponer de ella para beberla y calmar su sed. Al final de cuentas, eso es. Sí, eso es. Sí. Bueno, entonces se tienen que dar 4 condiciones para que una cosa pueda ser considerada un bien. Luego Menger vino a hablar aquí, ustedes recordarán, sobre la conexión causal de los bienes, ¿no? A ver, ¿qué relación existe entre la tierra, la semilla de trigo que se siembra en esa tierra, el trigo que brota de la tierra, la harina de trigo que se produce con ese trigo y el pan que se produce con la harina de trigo? Sí. Bueno, hay una relación clarísima. Nosotros no podríamos contar con un trozo de pan de trigo si no hubiera contado a alguien con la tierra en la cual sembró la semilla, de la cual brotó el trigo, con el cual se hizo la harina, con la cual se hizo el pan que nos estamos comiendo para satisfacer una necesidad. Lo que está diciendo Menger es que si la producción de bienes y también de servicios, siempre supone una relación causal. Y él clasificó a los bienes desde los bienes de primer grado, que son aquellos con los cuales satisfacemos de manera directa la necesidad, el pan, y de ahí para abajo bienes de grados cada vez más distante. El pan es un bien de primer grado. La harina de trigo sería un bien de segundo grado. El trigo sería un bien de tercer grado. La tierra, o bueno, la semilla sería un bien de cuarto grado, la tierra sería un bien de quinto grado, y así nos vamos, ¿no? Y así nos vamos. Y lo que dijo es que los bienes de segundo, tercero, cuarto, quinto grado son bienes de manera indirecta. ¿En qué sentido la tierra en la cual se siembra la semilla de trigo es un bien? De manera totalmente indirecta. Porque sin esa primera acción de un agricultor sembrando el trigo en un pedazo de tierra, jamás llegaríamos nosotros a poder disponer de un trozo de pan con el cual satisfacer el hambre. Pero ¿por qué consideramos que la tierra y las semillas son un bien? Porque contribuyen a la producción del bien de primer orden, que es el pan. Si por alguna extraña razón a los seres humanos nos dejara de gustar el pan,
lo cual sería una verdadera tragedia porque sin duda alguna que el pan es una de las más nobles invenciones del ser humano, sí, más nobles invenciones del ser humano. No es que yo ya me esté poniendo nostálgico, pero yo recuerdo que uno de los grandes recuerdos que tengo de mi niñez y sobre todo de los grandes gustos es que por lo general los domingos todos comíamos en casa de mi abuela, ¿no? ¿Qué quiere decir todos? Bueno, pues para que se den cuenta, mi mamá es la menor de 9 hermanos. Dicho de paso, ya es la única que queda, va a cumplir 85 este año mi mamá, ya todos mis tíos murieron. Pero eso quiere decir que yo tengo primos para aventar para arriba. Tengo docenas de primos. Y esto era verdaderamente muy emocionante porque los domingos literalmente caíamos a comer a casa de mi abuela sin avisar, ¿no? Y mi abuela tenía una mesa de madera, yo creo que de épocas literalmente de la colonia, que se iba como desplegando, ¿no? Entonces, conforme iban llegando más tíos y más primos, aquella mesa se iba abriendo, sí, y cabíamos más comensales. Pero lo que era verdaderamente maravilloso es que en aquel entonces, pues estoy hablando mediados de los años 60, finales de los 60, sí, mi abuela nos daba $1 o $1.50, dependiendo de cuántos íbamos a comer, y nos mandaba a mí y a mis primos a la panadería que estaba a tres cuadras de la casa de mi abuela, ¿no? Y nos mandaba a cierta hora en la cual mi abuela sabía que el pan iba a salir para tenerlo calientito recién salido del horno. Los bolillos, en aquel entonces todavía no había tantas baguettes, más la baguette era una rareza, eran bolillos y teleras, ¿no? Y ahí íbamos mis primos y yo a comprar los bolillos calientitos, ¿sí? Y era un verdadero deleite de regreso a casa de mi abuela ir, ¿sí?, comiéndose directamente de la bolsa el bolillo caliente, ¿no? Calientito. Eso verdaderamente era una delicia, ¿no? Por eso digo yo que el pan es uno de los inventos más nobles del ser humano, ¿no? Más nobles del ser humano, ¿no? Pero en fin, si por alguna extrañísima razón los seres humanos nos dejáramos de comer pan, pues todos los bienes de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo orden relacionados con ese bien de primer orden que es el pan, dejarían de ser bienes. No los consideraríamos como bienes, ¿no? No los consideraríamos como bienes. Y precisamente de eso habla Menger aquí en el segundo epígrafe del primer capítulo sobre la conexión causal de los bienes, ¿sí? Sobre la conexión causal de los bienes. Y después de esto Menger trata de establecer lo que llama, ¿sí?, las leyes a que se hayan sujetos los bienes en su calidad de tales. Y fundamentalmente menciona 2 leyes. Voy a citar la primera. Dice Menger: la cualidad de bien de los bienes de un orden superior está condicionada por el hecho de que debemos disponer también de sus correspondientes bienes complementarios. A ver, este sería el caso, y perdón que ponga los ejemplos de la comida, pero son clarísimos, ¿no? Son clarísimos. Del bolillo. A ver, dice Menger, la cualidad de bien de los bienes de un orden superior, el bolillo, es un bien de orden superior, es más, es un bien de primer orden, es con aquello con lo cual directamente satisfaces tus necesidades. La cualidad de bien de los bienes de un orden superior está condicionada por el hecho de que debemos disponer también de sus correspondientes bienes complementarios. Si yo lo que quiero es comerme un bolillo sin más, esta ley no aplica. Pero si yo lo que quiero es, con ese bolillo, armarme una torta, porque yo creo que las tortas más que cocinarlas se arman, necesito los bienes complementarios, la mantequilla, la mayonesa, la mostaza, el queso, el jamón, las rebanadas de jitomate, las rebanadas de aguacate, las rebanadas de cebolla, las rajitas de chile, que les gusta, jalapeño o chipotle, etcétera, etcétera, que vienen a ser los bienes complementarios, ¿no? ¿Y por qué todo esto que acabo de mencionar los consideramos bienes de primer orden? Pues porque sin ellos no puedes hacer una torta. Y lo mismo con el bolillo. El bolillo es un bien complementario de todo lo demás y lo que quieres es hacerte una torta, ¿no? Un caso todavía más concreto. A ver, estos maravillosos aparatitos llamados smartphones, ¿cuál vendría a ser el bien complementario de esto? El cable con el cual lo conectamos a la corriente eléctrica y sin el cual, pues esto simple y sencillamente no serviría, porque en el momento en que se le acabó la pila, ¿para qué sirve esto? Para nada. El bien complementario de esto sería el cable con que lo conectas a la electricidad, pero también la electricidad. No nada más el cable, también la electricidad, ¿no?
y todo lo que se necesita para producir la electricidad. Entonces ya nos damos cuenta que esto de los bienes complementarios es algo muy complejo, ¿no? Es algo muy complejo. Y que la cualidad de bien de una cosa depende de que el consumidor pueda disponer de los bienes complementarios. ¿Cuál es el bien complementario de esta película, a la cual le voy a hacer, bueno, debo empezar aquí públicamente a agradecerle a Dimitri que me la regaló, el motivo por el cual no quisiera yo mencionarlo, que es precisamente la película que en los años 40, si mal no recuerdo, hicieron de la novela de Ayn Rand, El manantial, de Fountainhead, con Gary Cooper y Patricia, hay que decirlo así en inglés, Patricia Neal, ¿sí? Una buena película, ¿sí? Y antes de verla habría que leer la novela. Pero ¿cuál es el bien complementario de esta película? El reproductor. ¿Y cuál es el bien complementario del reproductor? La televisión. Bueno, suponiendo que sea un reproductor conectado a una televisión, no puede ser una laptop y la ves ahí en la laptop. ¿Y cuál es el bien complementario de la televisión? La electricidad con la cual funciona. Entonces, si vemos, esto de los bienes es algo sumamente complejo, ¿no? Lo que está señalando aquí Menger es esa relación complejísima que existe entre los bienes de primer orden, de primer orden. A ver, vuelvo al caso del agua. Vamos a suponer alguien caminando por el bosque, a quien de pronto le da sed, no tuvo la precaución de llevar agua y está buscando un arroyo. Y lo encuentra. Pues bueno, ahí está el agua, se ve a primera vista que se puede beber el agua, es agua cristalina, todo lo que ustedes gusten y manden. En tal caso, el agua es el bien de primer orden, aquel con el cual va a satisfacer la necesidad. Ahí la pregunta sería, bueno, ¿y ahí cuáles son los bienes complementarios? Bueno, podría ser la lluvia, el manantial del cual brota aquello, pero sobre todo el recipiente con el cual te vas a llevar el agua a la boca, que puede ser una cantimplora, puede ser un vaso, pueden ser las manos, ¿sí? O inclusive, ¿sí?, vas a tener que agacharte y directamente beber el agua del manantial, ¿sí? A ver, en el caso de una cantimplora está muy claro que la cantimplora sería el bien complementario. Metes la cantimplora, se llena de agua y de ahí bebes. Pero si no tienes cantimplora, si no tienes, y tienes que utilizar las manos vendrían a ser el bien complementario. Vamos a poner drástico el asunto, eres manco. Si no tienes manos, ¿sí?, no hay manera de que utilices las manos como bien complementario. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Pues te tienes que agachar y beber directamente del riachuelo. En ese caso la pregunta es, la boca y las operaciones que tiene que realizar la boca, succionar, para beber directamente el agua del manantial, ¿vendrían a ser el bien complementario del agua? Y debo de reconocer que la pregunta se me acaba de ocurrir. Y si algo me ha enseñado la experiencia es que nunca hay que lanzar preguntas si uno no las ha pensado antes. Pero en el caso de la cantimplora es muy claro. En el caso inclusive de la mano también es muy claro, ¿no? Tomo el agua y la bebo. Pero si soy manco y no puedo hacer eso y me inclino a beber directamente del agua, succionándola con la boca del riachuelo, ¿la boca es el bien complementario? Pues sí. Sí, ¿no? Pero no es una cantimplora, no es una botella, no es un vaso. ¿Sí? Pero si yo no hago eso, no puedo beber. Y lo que está diciendo Menger es que un bien deja de serlo si no puede satisfacer la necesidad del ser humano. Y si yo no tengo otra manera de beber el agua más que hincándome, ¿sí?, y llevando la boca al riachuelo para succionar el agua, si es la única manera que tengo de beber, ¿sí?, pues evidentemente que la boca viene a ser el bien complementario del agua, ¿no? Sí. Pero fíjense a lo que está señalando Menger, ¿no? Esto de los bienes complementarios. Que a ver, una cosa es los bienes de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo orden, que intervienen en el proceso de producción del bolillo. Eso es una cosa.
desde la tierra, la semilla, el trigo, la harina de trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy distinta es el bolillo, la mantequilla, la mayonesa, la mostaza, el jamón, el queso, el aguacate, el jitomate, la cebolla y las rajitas de chile chipotle para hacer una torta. ¿Sí? La tierra y la semilla están en relación de dependencia con relación al bolillo. Es decir, la tierra y la semilla de trigo tienen valor porque para el consumidor el bolillo tiene valor. El valor de la tierra y de la semilla dependen del valor que el consumidor le dé al bolillo. Y están en esa relación de dependencia. El bolillo pierde el valor y pues todo esto perdió valor. Ese agricultor tendrá que dedicarse a cultivar algo distinto. Pero cuando yo sobre la mesa de la cocina tengo todos los ingredientes para armar la torta, ¿sí? Todos esos ingredientes allí sí están ¿en qué? En igualdad de circunstancias. En igualdad de circunstancias. Si lo que yo quiero es comerme una torta, y por lo menos bien hecha, ¿no? Yo creo que lo que acabo de mencionar aquí es lo mínimo que debe llevar una torta, ¿no? Una torta bien hecha, ¿no? Sí. Bueno, esa sería la primera regla a la que se hayan sujeto los bienes en su calidad de tales. La cualidad de bien de los bienes de un orden superior está condicionada por el hecho de que debemos disponer también de sus correspondientes bienes complementarios, de sus correspondientes bienes complementarios, ¿sí? Segunda ley, ¿sí? La cualidad de bien de los bienes de orden superior está condicionada por la cualidad de los correspondientes bienes de orden inferior, ¿sí? De orden inferior, ¿sí? Que esto es precisamente lo que yo acababa de señalar, ¿no? La relación que hay entre la tierra, la semilla, el trigo, la harina de trigo y el bolillo. Lo que le da valor a la tierra y a la semilla es el valor del bolillo. ¿Sí? El valor del bolillo, sobre eso ya dije va mucho y no voy a insistir en el punto. Bueno, ¿sí? Creo que hasta ahí nos quedamos la vez pasada, lo hice para retomar el tema, y el cuarto punto que trata Menger en este primer capítulo es el tema del tiempo y el error. Es el tema del tiempo y el error. Y miren, yo la primera vez que leí a Menger, a ver si tengo aquí apuntado, porque luego apunto, no, pero esto fue por ahí de los años, déjenme ver de cuándo, de qué año es la edición. Pero bueno, ya hace más de 20 años que leí a Menger. Me llamó mucho la atención que habla del tiempo, ¿sí? Y sobre todo el tiempo y el error. Y precisamente le debo a Menger esa pregunta que siempre tarde o temprano les hago a los alumnos en clase, y que es la siguiente: a ver, ¿cuál es el recurso de los recursos? Aquel sin el cual todos los demás saldrían sobrando. Y no falta quien responde que el aire, que el agua, hay quien se va por el lado del petróleo, y yo no. A ver, el recurso de los recursos, aquel sin el cual todos los demás salen sobrando, es el tiempo. Es el tiempo. Vamos a suponer que yo tengo a mi disposición todos los recursos del planeta, desde los naturales hasta los financieros, pero no me queda más de 2 segundos de vida. Pues ¿de qué me sirven? De nada. Porque el recurso de los recursos es el tiempo. Es decir, el tiempo es aquel recurso que está presente en cualquier acción humana. En cualquier acción humana está presente el tiempo. ¿Sí? Y ojo, hay una cosa muy interesante con el tiempo, ¿no? Primero que nada, es la clara muestra, el tiempo, de lo que es un recurso económico. Inclusive, si circunscribimos el asunto de la acción humana al ámbito de la producción de bienes y servicios, el tiempo es
el ejemplo más claro de lo que es un factor de la producción. A ver, los economistas decimos que los factores de la producción se dividen en tres grandes grupos. Los recursos naturales, aquello que nos ha sido dado, que está ahí para que lo aprovechemos. Y claro, para aprovecharlo previamente hay que cuidarlo, ¿no? Es decir, la economía previamente supone la ecología, porque si la economía tiene que ver con el mejor aprovechamiento de los recursos, pues uno no puede aprovechar aquello que no ha preservado y eso es precisamente la ecología, ¿no? Y si se fijan, economía y ecología etimológicamente tienen los mismos orígenes. Es más, si me apuran un poquito, prácticamente quiere decir lo mismo. Sí, quiere decir lo mismo, ¿no? Y aquí lo interesante es qué aportaciones puede hacer la economía a la ecología. Y voy a poner además un ejemplo muy rápido. ¿Por qué, salvo que uno sea, perdón, pero no encuentro ahorita otra palabra, un verdadero guarro, el jardín de la casa de uno siempre está bien cuidado y los parques públicos, pues a veces dejan mucho que desear? Precisamente porque el jardín de mi casa es mío y el parque público pues, se supone que es de todos y acaba siendo de nadie, y aquello que acaba siendo de nadie, pues nadie tiene un interés, un motivo real, un incentivo real para cuidarlo, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las dos características fundamentales de los factores de la producción? Lo retomo. Los economistas decimos que hay tres grandes grupos de factores de la producción: los recursos naturales, el trabajo humano en todas sus facetas, desde el intelectual hasta el trabajo operativo, y luego el capital, las instalaciones, la maquinaria, el equipo y también los recursos financieros. ¿Sí? Y todos esos factores de la producción tienen dos características: son escasos y prácticamente todos, salvo tal vez la maquinaria y el equipo, son de uso alternativo. ¿Qué quiere decir? Que se pueden utilizar para producir distintas cosas. Un caso clarísimo es el trabajo humano. Los seres humanos somos capaces de trabajar en muchísimas tareas. En ese sentido, el trabajo humano es de uso alternativo, ¿sí? Pero ¿cuál de todos esos factores es el que mejor ejemplifica estas dos características? Es escaso y es de uso alternativo. El tiempo, 24 horas al día. Y ahí sí, parejito para todos, ¿eh? Seas Carlos Slim o el ser humano más pobre del planeta. Desde Carlos Slim, el hombre más rico del planeta, hasta el ser humano más pobre, tienen a su disposición 24 horas al día. ¿Cuál es la diferencia entre Slim y el hombre más pobre del mundo con relación al tiempo? La manera en que lo usan. Quiero yo pensar que Carlos Slim, dada la disposición tecnológica que tiene, sí, dada la tecnología de la cual puede disponer, pues puede hacer un uso mucho más eficiente del tiempo. Sí. Puede ser un uso mucho más eficiente del tiempo, sí, pero 24 horas al día. ¿Y el tiempo es de qué? De uso alternativo. Es de uso alternativo. Ahí está a veces el problema. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Por qué nos planteamos la pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer con mi tiempo? Pues porque con el tiempo podemos hacer muchas cosas, prácticamente cualquier cosa que sea humanamente posible, lo cual no quiere decir que cualquier cosa que sea humanamente posible sea fácil y que todo el mundo la pueda hacer, no. Pero al menos de entrada, pues el tiempo lo podemos utilizar para hacer cualquier cosa que sea humanamente posible, ¿no? Y a mí me gustaría que alguien escribiera, yo no sé si el tema dé para todo un ensayo, para todo un libro, pero sí un ensayo sobre el tiempo como un recurso económico. Es más, como el factor de los factores de la producción, ¿sí? Y por eso me llamó la atención, sí, que precisamente Menger habla aquí del tiempo y del error, ¿sí? Bueno, a ver, ustedes recordarán que Menger inicia este primer capítulo hablando de las relaciones causa y efecto. Y precisamente lo que Menger hace es analizar los bienes desde esta perspectiva, ¿sí? ¿Cuál es la causa de la satisfacción de nuestras necesidades? Los bienes. O sea, entonces, ahí hace un análisis causal, ¿sí? Hace un análisis causal. Y lo primero que dice Menger aquí, ¿sí?, es lo siguiente. Dice, a ver, la idea de causalidad está inseparablemente unida a la del tiempo. ¿Por qué?
Porque por más rápida que se dé la relación causa-efecto, siempre supondrá, ¿sí?, algún tiempo. Sobre todo en el caso de la acción humana. Toda acción humana necesariamente necesita tiempo. Pueden ser 2 segundos lo que tardo en quitarme los anteojos, ¿sí? O puede ser algo mucho más tardado que puede llevar años, como es sacar adelante una licenciatura en la universidad. Pero cualquier acción humana necesita tiempo. A ver, ¿por qué? Porque no somos omnipotentes. Oye, de otra manera, porque no somos Dios. ¿Qué quiere decir esto? A ver, querer es poder. A ver, esto estrictamente hablando es cierto. ¿Querer es poder? No. A ver, señores, ¿cuántas cosas no queremos en la vida? Hombre, que se alivie un ser querido que está enfermo y no lo logramos. Y lo queremos con todo el corazón y no lo logramos. Es más, el dicho está mal planteado, porque lo que el dicho quiere decir es que basta con querer algo para lograrlo. Hombre, como si todo fuera cuestión de la voluntad. ¿Y cuál es el error de este dicho? Que entre lo que se quiere y lo que se logra está precisamente lo que se puede. O sea, al final de cuentas es una cuestión de poder. ¿Puedes o no puedes? Sí. Ahora vamos a suponer que yo les digo, señores, la máxima de mi vida, el objetivo de mi vida, lo que yo más quiero es llegar a ser el mejor basquetbolista de la NBA de los Estados Unidos. Lo quiero con toda el alma. Desde que en ya la lejana década de los 80 yo vi jugar a Michael Jordan con los Bulls de Chicago y dije, yo quiero ser mejor que Michael Jordan. Bueno, ustedes me podrán decir, oye, mira, pues qué objetivo más loable, ¿no? Pero a ver, vamos por partes. ¿Qué probabilidades tienes de llegar a ser el mejor basquetbolista de la NBA en tus condiciones? Pues, ¿cuáles son mis condiciones? Bueno, primero que nada, 55 años. En el mejor de los casos, ya no eres un chamaco. Segunda condición, con tu 1,77 de estatura. 1,77 de estatura. Tercera condición, sin haber jugado, más allá de una cascarita dominguera, básquetbol en tu vida. ¿Sí? Y cuarta condición que parece ser muy importante, sin ser negro. No, pues, hombre, vean la televisión y parece ser que esa es una condición muy baja. O sea, bajo esas condiciones, ¿sí?, ¿qué probabilidades tengo yo de llegar a ser el segundo Michael Jordan en la historia del básquetbol profesional de los Estados Unidos? Hombre, siendo muy sinceros, ninguna. Ninguna. ¿Sí? Pero eso es lo que quiero, pues sí, pero no se trata de lo que quieres, sino de lo que puedes. Mira, tú mejor síguele por este camino que ya más o menos le estás entendiendo, que es el de tratar de explicar estas cosas de economía. Ahí puede ser que sí llegues a algún lado, pero olvídate de ser basquetbolista. Claro, querer no es poder. ¿Sí? Perdón, querer no es lograr, porque entre lo que se quiere y lo que se logra está lo que se puede. Pero ¿qué supone esto que acabo de decir? Que para poner en juego sus poderes, el ser humano necesita tiempo. Sí, necesita tiempo, porque no somos omnipotentes. Dicho de otra manera, basta que Dios quiera algo para que se haga. En Dios, querer y lograr es una misma cosa. Es una misma cosa. En el ser humano no. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo está presente en cualquier acción humana. Tan rápida como puede ser que me vuelva a poner los anteojos o quitármelos, hasta el tiempo que sea necesario para sacar adelante con promedio de 10, menos creo que no se podrían exigir. Otra cosa es que lo logren, ¿no? Porque querer no es lograr, pero, hombre, de entrada, 10, ¿no? Nunca se exijan menos
de lo que sus profesores, sus padres o las gentes que los quieren les exijan. Y además esa es una buena recomendación para trabajar. Nunca te exijas menos de lo que tu jefe te va a exigir. Sí. Por principio. Pero bueno, el tema del tiempo. En cualquier actividad humana está, sí, involucrado el tiempo. Está involucrado el tiempo. Ahora, a ver, esto de que no seamos omnipotentes, de que no baste con querer algo para lograrlo, es una tragedia. ¡Qué barbaridad que no baste con que yo quiera algo para lograrlo! ¿O es algo que bien pensadas las cosas puede resultar, bueno, si hablé de tragedia me voy al otro extremo, una bendición? No encuentro ahorita la palabra exacta, pero ¿será una tragedia o será una bendición? A ver, vamos a suponer que yo quiero escribir, y no me vayan a decir que esto está peor que querer ser Michael Jordan, por favor, porque entonces sí, como dice en el dicho, cierro mi libro y me voy a mi casa. Que yo quiero escribir el mejor tratado de economía que se haya escrito hasta el momento. Y que basta que yo lo quiera para que... Ahí está. Bueno, a ver, yo me sentiría satisfecho. ¿Qué mérito tendría aquello? Claro, hombre, aquí al final estoy cuestionando qué mérito tiene Dios al haber creado el universo, ¿no? Pero bueno, eso cuando se les presente la oportunidad, pregúntenselo a él, ¿sí? Pero a ver, a nivel humano, yo soy omnipotente. Bastó con que quisiera escribir el mejor tratado de economía, aquel que ya no va a plantear una sola pregunta, sino solamente dar todas las respuestas, para que ahí está. Haberlo querido y haberlo logrado fue un solo acto. Bueno, yo me podría sentir orgulloso de aquello. En cambio, si me pasé 15 años de mi vida escribiendo aquello, Smith se tardó más de 10 años en escribir La riqueza de las naciones, pues una vez que lo terminas, dices, oye, aquí están 10 años de mi vida. Esto me costó trabajo. Y eso es precisamente lo que nos permite ¿qué? Sentirnos orgullosos. Esto me costó trabajo, ¿sí? Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Dice Menger, la idea de causalidad está inseparablemente unida a la del tiempo. En el proceso de cambio, mediante el cual los bienes de un orden superior se van transformando gradualmente en otros de órdenes inferiores, hasta alcanzar al final el estadio que llamamos de satisfacción de las necesidades humanas, es el tiempo un elemento esencial de nuestro análisis. A ver, ¿qué está diciendo Menger? Desde el momento en el cual el agricultor siembra la semilla en la tierra hasta el momento en el cual nosotros podemos disponer del pan en la mesa, pasó tiempo. Entonces, hay que considerar al tiempo como un elemento fundamental de la actividad económica, que explica, entre otras cosas, y ya vamos a ver cómo llega Menger a esto, por ejemplo, todo este tema que tanto intrigó a tantos pensadores desde los griegos hasta la Edad Media, que es el tema precisamente del cobro de intereses. Del cobro de intereses. A ver, el cobro de intereses no es un capricho del que presta dinero. Tampoco es un abuso del que presta dinero, por más necesitado que esté aquel a quien le estoy prestando el dinero. El cobro de intereses es el resultado lógico de lo que está hablando Menger, del papel que el tiempo juega en la actividad económica. Y más tarde Menger en otro capítulo trata el tema, nada más lo voy a mencionar ahorita, ¿no? Pero bueno, a ver, esto que está hablando aquí ya más que Menger parece Stephen Hawking, aquel físico inglés hablando de la historia del tiempo, ya nos estamos metiendo en el tiempo. ¿Y qué tiene que ver el tiempo en todo esto? ¿Que el tiempo no es más bien una cuestión de los filósofos o de la física, etcétera, etcétera? Sí, claro que sí. Y nada más recuerden lo que dijo San Agustín cuando le preguntaron qué es el tiempo. Dijo, bueno, mientras no me lo preguntes, sé qué es el tiempo. En el momento en que me lo preguntas ya no sé qué responderte, ¿no? Porque vaya que el tiempo es una de las realidades más enigmáticas que hay, ¿no? Inclusive yo me atrevería a decir no tanto problemáticas, sino misteriosas.
que es precisamente lo que decía Scheller, el filósofo. Decía, mira, en esta vida hay problemas y pues los problemas hay que resolverlos, pero hay misterios y los misterios hay que contemplarlos. Y el tiempo más que un problema, claro, el tiempo puede ser un problemón, ¿no? Tengo que entregar el trabajo a las 4 y yo sigo ahorita aquí hablando de Menger, sí, que no es mi caso, ¿eh? No es mi caso. En ese sentido el tiempo puede ser un problemón, pero también es un misterio, ¿no? Y ese misterio hay que contemplarlo. Claro, aquí la pregunta es, ¿y cómo se contempla ese misterio que es el tiempo? Bueno, esa pregunta cada quien le tiene que dar su respuesta muy, muy personal. Sí. Bueno, lo que está diciendo Menger es que los procesos de producción necesariamente implican tiempo. Los espacios de tiempo que median entre cada una de las fases de este proceso, el de la transformación de la semilla en el pan, pueden a veces parecer muy cortos y de hecho los progresos de la técnica y del intercambio comercial tienden a reducirlos cada vez más, pero con todo no cabe pensar en su total y absoluta eliminación. A ver, señores, hoy en día utilizar una licuadora para hacer una salsa supone utilizar menos tiempo del que se utilizaba hace 100 años cuando la salsa se hacía con molcajete. ¿Sí? Sin duda alguna. ¿Sí? Hoy en día calentar una taza de agua en un horno de microondas para prepararse un café supone mucho menos tiempo que calentarla, ¿sí?, en una ollita en la estufa. Se calienta más rápido. Es lo que está diciendo Menger. La técnica nos ayuda a ahorrar tiempo. Pero la pregunta es, ¿llegará algún momento en el cual la técnica nos permita eliminar el tiempo involucrado en los procesos de producción de una salsa o de una taza de café? No. Eso no. Sí, eso no. ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Y yo la única respuesta que tengo es esta, que además es cierta, porque no somos omnipotentes. Ojo, fíjense, ¿qué es lo que hace la técnica? Ayuda a potenciar las facultades del ser humano. Ayuda a potenciar las facultades del ser humano. Y un ejemplo muy claro de esto son estos anteojos. ¿Sí? Yo sin los anteojos no veo. Me resulta imposible. Veo aquí líneas negras. Ya no veo, ¿sí?, para leer. ¿Qué es lo que me permiten los anteojos? Que son producto de una cierta técnica. Potenciar mi vista. Potenciar mi vista. Los anteojos me permiten hacer algo que sin ellos ya no puedo hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite un automóvil? Transportarme más rápido que a pie. ¿Qué es lo que me permite un avión transportarme más rápido que en automóvil? Etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos permiten estos aparatitos? Comunicarnos más rápido, ¿sí?, que si no los tuviéramos. Entonces, la técnica lo que hace es potenciar al ser humano. La técnica lo que hace es potenciar al ser humano. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de los deportistas de alto rendimiento, sobre todo si tienes un buen entrenador, insisten tanto en la técnica? Porque si tienes una buena técnica, sí, vas a ser mejor deportista que el que no la tiene. Y porque un buen entrenador, sí, insiste en pequeños detallitos que tú dirías, oye, bueno, pero este detallito, lo que pasa es que este detallito sumado al otro, sumado al otro, sumado al otro, pueden hacer la diferencia. Pueden hacer la diferencia. Sí. Ustedes recordarán la final de los 100 metros mariposa en natación en la pasada Olimpiada de Beijing, que la ganó Michael Phelps literalmente por centésimas de segundo. ¿Sí? ¿Por qué la ganó Phelps? Pues porque a lo mejor, sí, puso más atención a lo largo de años y años de entrenamiento en esos detallitos que al final de cuentas le permitieron, sí, realizar esa proeza de ganar 8 medallas de oro, porque ahí casi la pierde. Se hubiera quedado con 7 de oro y 1 de plata. Sí, 7 de oro y 1 de plata. Sí. Entonces, claro, la técnica nos permite potenciar. Y potenciar quiere decir, entre otras cosas, que ahorrar tiempo.
ahorrar tiempo, que es el más escaso de los recursos, 24 horas al día por determinado número de días en la vida de cada quien. Y es lo que está diciendo Menger. Ahora, la pregunta es, ¿llegará el día en el cual dispongamos de una técnica tal, ¿sí?, que nos haga omnipotentes? No. ¿Por qué? Yo no sé si la respuesta que voy a dar los convenza, porque eso iría en contra de la misma naturaleza humana. Porque no está en la naturaleza humana ser omnipotente. Sí lo está ser cada vez más potente. Pero una cosa es ser cada vez más potente y otra cosa es llegar a ser omnipotente, porque si llegaras a ser omnipotente, llegarías a ser Dios. Y dada la definición de Dios, no puede haber dos dioses, no puede haber dos absolutos. Es ilógico. Bueno, en fin, ya me estoy metiendo ahí en otros terrenos, ¿no? En otros terrenos. Ahora, miren, aquí hay una cosa muy interesante. Esto tiene que ver más con ciertas películas de ciencia ficción que con la realidad. Pero ¿por qué el típico villano de la película termina sintiéndose Dios? Porque tiene a su disposición una técnica que no tienen nosotros. Y eso lo hace más fuerte, más potente que los demás. Entonces los demás frente a él, sí, pareciera ser que asumen una posición de inferioridad, ¿no? Una posición de inferioridad. Hombre, estoy pensando en el Capitán América. Sí, en el Capitán América. Y no tanto en el Capitán América, que obviamente utiliza bien sus poderes, es el bueno de la película, sino en su contraparte mala, que ya no recuerdo cómo se llama en la película, el nazi aquel que tenía bajo su poder una técnica que nadie más tenía, con la cual pretendía precisamente que, sí, dominar a todos. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba? Sí, el rojo, el rojo, ¿no? El Skull, sí, claro. Red Skull, sí, no podía llamarse de otra manera si era una calaca roja, ¿no? Red Skull, sí. Bueno, entonces, en efecto, es en efecto imposible transformar instantáneamente los bienes de un orden superior en los correspondientes del orden inferior. Es imposible transformar inmediatamente una semilla en un bolillo, ¿sí? Quien dispone de bienes de un orden superior solo puede disponer de los bienes correspondientes de orden inferior al cabo de un cierto espacio de tiempo más o menos largo, según la naturaleza de cada uno. Es decir, si yo dispongo de la semilla, podré disponer del bolillo después de cierto tiempo, porque transformar la semilla de trigo en un pedazo de pan lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice Menger. Así pues, los bienes de un orden superior, ¿sí?, la semilla, la tierra. Ahora, a ver, aquí creo que esto no lo he aclarado. Yo siempre he encontrado, y ya tuve la oportunidad de revisar el original del alemán, porque a lo mejor es un problema de traducción, pero sí está correcto. A ver, Menger llama bienes de orden superior a la semilla y bienes de orden inferior al pan, lo cual resulta un poco ilógico. Uno dirá, bueno, el bien de orden superior es el pan, porque al final de cuentas es el pan aquel con el cual satisfacemos directamente la necesidad, y la semilla no es más que una de las condiciones necesarias para lograr el pan. Desde este punto de vista parece ilógico, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la cual Menger le llama bien de orden superior a la semilla? Porque, a ver, si el pan es el bien de orden 1, la harina es el bien de orden 2, el trigo es el bien de orden 3, la tierra es el bien de orden 4 y la semilla es el bien de orden 5, el 5 es superior al 1. Hombre, eso no lo dice Menger, pero esa es la explicación que yo encontré, porque sí resulta un tanto cuanto ilógico, ¿no? Y a ver, el bien de orden superior, pues es el bolillo con el cual satisfaces el hambre, no la semilla. ¿Por qué Menger le llama bienes de orden superior a la tierra, la semilla, el trigo, la harina, y no al bolillo? Bueno, pues la única explicación que yo encuentro es esta, ¿no? El 5 es un número superior al 1, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces dice Menger lo siguiente: los bienes de orden superior, la semilla, la tierra, el trigo, la harina, piden y afirman su
afirman su cualidad de bienes, no con referencia, fíjense, a necesidades del presente inmediato, sino únicamente respecto a necesidades que, a tenor de las expectativas humanas, solo aparecerán en unos momentos en los que ya habrá llegado a su fin el proceso de producción. El proceso de producción. A ver, la pregunta es, el agricultor que está sembrando la semilla de trigo en la tierra, con ese acto que está realizando, ¿está satisfaciendo una necesidad? No. Hombre, al menos que le guste mucho, que ese es otro asunto, dedicarse a aquello. Que esto también es cierto. A ver, perdón que yo ponga mi caso ahorita. A ver, yo ahorita aquí estoy satisfaciendo una necesidad. Mira, no, la necesidad la vas a satisfacer cuando una vez quien esté encargado de financiar el Círculo Bastiat me pague y entonces voy al supermercado y compro todo lo necesario para hacerte la torta. Pues no es cierto. Porque a mí lo que hago me gusta mucho. Ahorita sí estoy satisfaciendo una necesidad. Sí. ¿Cuál? Bueno, la necesidad que tengo de enseñar, que está muy ligada a la necesidad que tengo yo mismo de entenderle mejor estos asuntos, cosa que más o menos logro cada vez que los expongo, porque eso de que aprende más uno que ustedes, eso es muy cierto. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, claro, a ver, si el trabajo nada más fuera el medio para satisfacer otras necesidades, híjole, pues entonces por lo menos 8 horas al día estaríamos yendo cuesta arriba. Pero si el trabajo, además de ser aquello necesario para satisfacer necesidades, ¿sí?, es algo a través de lo cual, de entrada, tú te entretienes, pues ya ganaste, porque ya no vas cuesta arriba, ¿no? Ya no vas cuesta arriba, lo cual quiere decir, jóvenes, que en el trabajo, esto no lo dice Menger, pero en fin, hay que encontrar 3 cosas. Primero que nada, un medio honesto de ganarse la vida. Sería la dimensión económica del trabajo. Un medio honesto, dando clases, no siendo secuestrador, de ganarse la vida. Segundo, en el trabajo tienes que encontrar un medio, a mí la palabrita no me gusta, pero no hay otra, de perfeccionamiento profesional. A ver, si tú eres ingeniero civil, construyendo puentes, tienes que encontrar 3 cosas. Un medio honesto de ganarte la vida. Segundo, tienes que encontrar el medio para ser cada vez un mejor ingeniero civil, lo cual se va logrando con la práctica. Pero tal vez lo más importante de todo, tienes que encontrar un medio, y la palabrita tampoco me gusta, pero no hay otra, de planificación personal. Una cosa es el perfeccionamiento profesional, ¿sí?, que tú en lo que hagas como ingeniero industrial seas cada vez mejor ingeniero industrial, ¿sí?, pero vas a acabar siendo economista, ¿sí? Y otra cosa es que tú, sobre texto de eso, termines siendo una persona feliz. Que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ¿no? Claro, en el trabajo hay que encontrar las 3 cosas. Un medio honesto de ganarse la vida, un medio de perfeccionamiento profesional, pero un medio de planificación personal. Y esto último se logra si y solo si aquello que haces responde a tu vocación. Es decir, ya dices, oye, es que esto a mí me gusta, ¿no? Esto a mí me gusta, ¿sí? Bueno, pero desde el punto de vista estrictamente económico, ¿sí?, lo que está diciendo Menger es que el agricultor siembra la semillita de trigo en la tierra, no considerando esa tarea como un fin en sí misma, sino como un medio para, al paso de mucho tiempo y de muchos otros procesos, contar con un bolillo, con un trozo de pan en su mesa. Eso es lo que está diciendo Menger. Pero que eso requiere, ¿qué? Tiempo. Que eso requiere tiempo. Ahora, aquí hay una cosa interesante. A ver, al tiempo, sobre todo en los procesos de producción, no hay manera de darle la vuelta. Es decir, sí hemos encontrado maneras muy eficaces de reducir el tiempo necesario para producir determinados bienes y servicios. Eso sí,
¿sí? Y yo quiero pensar que eso se debe sobre todo a los ingenieros industriales. Pero de eso a decir que algún día vamos a eliminar al tiempo como un factor indispensable de cualquier proceso de producción, yo creo que no. Y digo yo creo porque luego vaya que da sorpresas el ser humano, ¿no? Pero no creo, eso no lo vamos a lograr. Pero a ver, ¿por qué muchas veces estamos dispuestos a invertir más tiempo del necesario para producir algo? Voy a poner, perdón, otra vez el ejemplo de la comida. Sí. ¿Por qué a veces estamos dispuestos a invertir todo el tiempo necesario, sí, para hacer como debe de hacerse una buena paella, de entrada con fuego prendido en leña en el jardín, y no pues salir a la tienda de la esquina, comprar una maruchan, echarle agua, meterla minuto y medio al microondas y comerte la maruchan? Ojo, en los dos casos se necesita tiempo. Pero hombre, preparar una paella supone mucho más tiempo que preparar una maruchan. ¿Por qué? Hombre, por una razón muy sencilla. ¿Cuál es? Te queda mucho más sabrosa la paella. Es decir, satisfaces de mejor manera tu hambre comiéndote una paella hecha como Dios manda. Y eso que como Dios manda, cuando a paella se refiere, quiere decir como las hace mi suegra, que hace unas paellas estupendas, a comprarte una maruchan, llenarle agua y en un minuto y medio ya quedó, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué estamos dispuestos, no voy a decir a gastar más tiempo, sino a invertir más tiempo en hacer una paella como mi suegra las hace, ¿sí?, que en prepararnos una maruchan? Porque suponemos que satisfacer el hambre comiéndote un plato de buena paella acompañado de una copa de buen vino, previa una buena botana con jamón serrano, queso, etcétera, etcétera, morcilla, ¿sí?, y todo este tipo de cosas, es mucho mejor que una maruchan. Que una maruchan, ¿no? Sí. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si puedo decir, y yo creo que sí, que cuando mi suegra hace una paella, aquello es todo un rito, aquello es todo un rito. ¿Qué pasaría si mi suegra fuera omnipotente e hiciera la paella? Bastara con que pensara en la paella para que la paella estuviera hecha. Aquello perdería mérito. Aquello perdería mérito. Porque ahí el mérito empieza desde prender la leña. Desde prender la leña, ¿no? Sí. El tema del tiempo, el tema del tiempo. Bueno, ¿sí? Nuevamente, los bienes de un orden superior, la tierra y la semilla, afirman su cualidad de bienes no con referencia a necesidades del presente inmediato, ¿sí?, sino únicamente respecto a necesidades que, a tenor de las expectativas humanas, solo aparecerán en unos momentos en los que ya habrá llegado a su fin el proceso de producción. El proceso de producción, ¿sí? Quien dispone inmediatamente de unos bienes determinados está seguro de su cantidad y su calidad. Quien dispone de dichos bienes solo de un modo mediato, es decir, mediante la posesión de los correspondientes bienes del orden superior, no puede determinar con la misma certeza la cantidad y calidad de los bienes de orden inferior, sobre los que solo puede disponer al final del proceso de producción de bienes. Miren, ¿de qué está hablando Menger aquí? De la incertidumbre. A ver, si yo ya tengo aquí 10 hogazas de pan, ya sé cuánto tengo para satisfacer mis necesidades, ¿sí? Tengo cierta la cantidad, 10, y la calidad. Pero si yo, en vez de ser el panadero que ya tiene aquí 10 hogazas de pan de cierta cantidad y cierta calidad, con la intención de vendérselas al consumidor, soy el agricultor que está sembrando las semillas de trigo, ¿sí?, yo espero que el trigo que siembre y coseche, y claro, entre lo que siembro y lo cosecho puede suceder una verdadera tragedia, y entonces nada más sembré y no coseché, y entonces no solamente no gané, sino perdí.
que el trigo que siembro, ¿sí?, se convierte en la harina, que la harina se convierte en los bolos, etcétera, etcétera. Pero no tengo la seguridad. No tengo la seguridad. Es decir, el que los procesos de producción, esto es lo que quiere decir Menger, el que los procesos de producción involucren el tiempo, necesariamente suponen incertidumbre. Y vamos nuevamente al tema de la omnipotencia. Porque, a ver, que no seamos omnipotentes no quiere decir nada más que no nos basta con querer algo para tenerlo. Esa nada más es una de las dimensiones del asunto. ¿Cuál es la otra? ¿Sí? Que no basta con haberlo intentado, lo cual supone tiempo, para lograrlo. Esta es la segunda, ¿cómo le podríamos llamar? Consecuencia del hecho de que no seamos omnipotentes. ¿Sí? Es decir, dado que tenemos que poner en juego nuestros poderes para intentar lograr lo que queremos, existe la posibilidad de que fracasemos, porque esos poderes tampoco son ¿qué? Totales y absolutos. Miren, el ser humano puede mucho. Y desde este punto de vista, de veras, a mí me maravilla lo que los seres humanos hemos logrado. ¿Sí? Pero también me queda claro que una cosa es poder mucho y otra cosa es poderlo todo. Y cada vez podremos más, pero nunca lo vamos a poder todo. Nunca lo vamos a poder todo. ¿Sí? Porque además, ¿qué supondría un ser humano que lo puede todo? Aunque no de manera instantánea, ¿no? Aunque no de manera instantánea. ¿Sí? Pues, híjole, ¿qué tipo de ser humano sería uno que va por la vida invirtiéndole tiempo para ello, pero al final de cuentas, de éxito tras éxito? A esa persona le faltaría una experiencia humana básica, que es precisamente el fracaso. Claro, de lo que se trata es de que al final de la vida la balanza se incline más por el lado de los éxitos, ¿no? Pero imagínense una persona que toda su vida haya ido de éxito en éxito sin ningún fracaso. A esa persona le falta esa experiencia dramáticamente humana de haberse caído y tener que levantarse. De haberse caído y tener que levantarse. Ahí es cuando vemos realmente de qué está hecho el ser humano, ¿no? Sí. Y todo el chiste es que cuando uno se caiga, no acabe uno de tocar el piso cuando ya se esté uno levantando. No, es que yo aquí me quedo tirado para apacharme a mí mismo y a ver si viene alguien aquí. No. Cuando uno se cae, no acaba uno de tocar el piso cuando uno tiene ya que estar levantándose, ¿no? Pero a ver, ¿de qué está hablando aquí Menger? De la incertidumbre. El hecho de que los procesos de producción involucren el tiempo necesariamente suponen la incertidumbre. No tanto por el tiempo involucrado, sino porque el poder humano que se ejerce a través del tiempo no es total y absoluto. Y por no ser total y absoluto, en cualquier actividad humana está involucrada la incertidumbre. Es decir, estrictamente hablando, nunca sabemos a ciencia cierta si el objetivo que nos propusimos lo vamos a lograr, sobre todo si son objetivos que valen la pena. Y los objetivos que valen la pena son los que involucran más tiempo, como sacar con promedio de 10 una licenciatura. ¿Sí? Hombre, a ver, ¿qué probabilidades hay de que si yo intento 100 veces ponerme y quitarme los anteojos, lo logre? Muchas, pero pudiera no ser cierto. ¿Por qué? Pues porque esta es una actividad que requiere poco tiempo, requiere poco poder. ¿Qué podría evitar que pues, durante 100 veces que yo haga esto, lo logre? ¿Sí? Pero aún así pueden pasar muchas cosas que me lo impidan, ¿no? Hombre, la más drástica de todas, que en el número 98 me dio un infarto. Claro, y ya no lo logré
¿sí? Porque al final de cuentas ya no tuve tiempo para lograrlo. Ahí vuelvo al hecho del tiempo. ¿Cuál es el recurso sin el cual todos los demás salen sobrados? El tiempo, ¿no? ¿Sí? El tema de la incertidumbre. Ojo, ¿qué es salud, salud? ¿Qué es lo que justifica, entre otras cosas, el cobro de intereses? La incertidumbre. A ver, ¿qué justifica que si yo le presto dinero a Dimitri, 1,000,000 de pesos a un año, le cobre intereses? La incertidumbre en torno a si Dimitri me va a pagar o no. Y no porque Dimitri no sea un hombre que cumpla su palabra, que lo es. No, no va por ahí. Pero también somos lo suficientemente realistas que pueden suceder muchísimas cosas. Si Dimitri quiere el dinero para invertirlo en un negocio que cree que va a ser un exitazo y resulta que a la hora de la hora no atrajo a ningún consumidor, pues a los 6 meses el negocio quebró. Y no por falta de ética de Dimitri, sino porque simple y sencillamente, bueno, pues como empresario cometió un error, creyó que iba a ser un exitazo, lo que al final de cuentas fue un fracaso, ¿no? Pero bueno, este tema de los intereses ya voy a volver más adelante, ¿no? Entonces, quien dispone inmediatamente de unos bienes determinados, yo que tengo aquí 10 hogazas de pan, está seguro de su cantidad y su calidad. Quien dispone de dichos bienes solo de un modo mediato, es decir, mediante la posesión de los correspondientes bienes de orden superior, no puede determinar con la misma certeza la cantidad y la calidad de los bienes de orden inferior, sobre los que solo puede disponer al final del proceso de producción de dichos bienes. Es decir, estrictamente hablando, el agricultor, vamos a suponer que la misma persona es desde el agricultor hasta el panadero, ¿sí? Es una persona muy multifacética e integró todo el proceso de producción del pan. Lo que dice Menger es que en el momento en el cual el agricultor está sembrando las semillas, si bien obviamente debe de tener una idea de cuánto pan va a poder producir con aquello, nunca va a tener la certeza. ¿Por qué de entrada? Puede ser que por fenómenos climatológicos, ¿sí?, toda la cosecha de trigo se le echa a perder. ¿Sí? Es decir, hasta que no tengas los panes, que son los bienes de orden inferior, con los cuales el ser humano satisface sus necesidades, no puedes cantar victoria. Hay incertidumbre. Ahora, a ver, nada más lo menciono. Aquí hay que distinguir entre la incertidumbre y el riesgo. A ver, hay manera de eliminar de cualquier acción humana la incertidumbre. A ver, uno estaría tentado a responder, pues depende de qué acción humana. Hay acciones humanas mucho más arriesgadas que otras. Pero déjenme contarles algo que me pasó hace muchos años dando clases en el TEC de Monterrey. De esto hará como 15 años, estaba yo dando clases en la maestría, yo daba la parte de economía, era un curso de micro, a muchachos, bueno, ya profesionistas que estaban haciendo su maestría en el TEC de Monterrey, y estábamos hablando de este tema de la incertidumbre, y era un lunes en la noche, ¿sí? Y les hice precisamente esta pregunta, bueno, ¿los seres humanos seremos capaces de eliminar la incertidumbre en ciertas acciones? Sí. Y un muchacho dijo que sí, que había ciertas acciones que sí. Y le dije, bueno, a ver, ¿qué probabilidades hay de que si ahorita vamos a la cafetería consigas una taza de café? Y me dijo, 100% de probabilidades. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, a ver, vamos a comprobarlo empíricamente. Vamos a ir a la cafetería del TEC, que era allá en Lago de Guadalupe, cuando todavía podías llegar más o menos rápido al Lago de Guadalupe, ¿no? Ahora es imposible llegar allá, ¿no? Y ahí voy yo con todos mis alumnos a la cafetería, y yo iba pensando, no, pues obviamente voy a perder, ¿no? Va a conseguir una taza de café, y entonces yo ya iba pensando en todos los argumentos que iba a traer a colación para explicar cuál no sería nuestra sorpresa cuando llegamos a la cafetería y la cafetería ya estaba cerrada. Digo, a mí me salió redondito, ¿no? Le dije, ¿ya ves?
Porque precisamente una de las cosas que yo le iba a decir cuando el muchacho regresara con su taza de café al salón de clases, bueno, pero no me vas a negar que se les pudo haber descompuesto la cafetera, se les pudo haber acabado el café, se les pudo haber acabado el agua, le caíste mal a la dependiente y no te quiso vender la taza de café. Estaba yo pensando en una serie de argumentos más o menos realistas por los cuales el muchacho podría no haber conseguido, pero resulta que la cafetería ya había cerrado la cafetería, ¿no? Sí, bueno, yo ya no dije nada, nomás me le quedé viendo y dice así, nos regresamos al salón de clases, ¿no? Nos regresamos al salón de clases, pero yo sí debo confesar que yo iba ya pensando en los argumentos que le iba a dar para, sí, explicarle por qué bajo ciertas condiciones a lo mejor no hubiera conseguido la taza de café. Ahora, a ver, jóvenes, la incertidumbre nunca la vamos a eliminar, pero lo que sí podemos reducir considerablemente es algo que va muy ligado a la incertidumbre, pero que es distinto, que es el riesgo. A ver, yo puedo eliminar la incertidumbre de que me roben mi coche y estar 100% seguro de que no me lo van a robar. No. Puedo eliminar el riesgo que para mí implicaría el riesgo financiero que me robaran mi coche. Sí, para eso están los seguros. Para eso están los seguros. Los seguros no eliminan la incertidumbre, eliminan el riesgo. Si yo duermo tranquilo porque sé que si me roban mi coche, ¿sí?, está asegurado, ¿sí?, y el seguro me va a cubrir la pérdida. Elimino el riesgo, no la incertidumbre. Elimino el riesgo, no la incertidumbre, ¿sí? Bueno, dice Menger, los bienes de un orden superior se transforman siguiendo las leyes de la causalidad en bienes de orden inmediatamente inferior y estos en el siguiente hasta llegar a convertirse en bienes de primer orden y finalmente alcanzar aquel estado que llamamos satisfacción de las necesidades humanas. Los bienes de orden superior son los elementos más importantes de este proceso causal, pero no constituyen la totalidad del mismo. Además de estos elementos pertenecientes al círculo de los bienes, actúan sobre la cualidad y la cantidad del producto de los procesos causales, que llamamos producción de bienes, otros elementos cuya conexión causal con nuestro bienestar no conocemos todavía, o elementos cuyo influjo sobre el producto conocemos muy bien, pero que por las razones que fueran, escapan a nuestro control. A ver, ¿de qué está hablando aquí Menger? De lo que podríamos llamar variables exógenas. Es decir, uno puede determinar todo el proceso causal que va desde la siembra de la semilla de trigo hasta la preparación de la torta. Lo puede uno determinar perfectamente bien, el proceso causal, ¿sí? Pero sobre ese proceso causal actúan variables exógenas. Una helada que me echó a perder la cosecha de trigo, ¿sí? El incendio del molino en el cual se estaba produciendo la harina de trigo. Esos eventos no los puedes controlar. Son variables que exógenas, que no puedes controlar, ¿sí? Lo cual también supone que incertidumbre, te generan incertidumbre, ¿sí? Y además hay otro punto importante a tomar en cuenta, ¿sí? El grado de error que pueden cometer los seres humanos, ¿no? Le echaste demasiada agua al trigo para producir la harina, no te salió, le echaste demasiada poca, no te salió. Fíjense, a ver, ¿cuántas maneras hay de producir un gis? Yo no sé la respuesta, pero sí me queda claro que si en vez de echarle al proceso de producción del gis lo que hay que echarle, que supongo yo que es cal, no lo sé, le echas talco, pues mira, se ve más o menos igual. Hombre, ya si las pruebas saben totalmente distintas, pero pues mira, si no te va a salir un gis. Ahí está nuevamente este asunto de las relaciones causales. No de cualquier manera se producen gises, ¿sí? Si en vez de, y a ver si alguien me saca del error, supongo que sea tal, de usar cal para producir gises, usas talco o usas harina, pues mira, se ve más o menos igual, a simple vista no notas la diferencia, no vas a producir gises, ¿no? No vas a producir gises. Bueno, a ver,
para terminar en los 5 minutos que quedan. Dice Menger, el grado mayor o menor de certidumbre en la previsión de la cualidad y la cantidad del producto que puede conseguir el hombre en virtud de la posesión de los bienes de orden superior necesarios para su producción, depende del mayor o menor conocimiento de los elementos del proceso, que tienen conexión causal con la producción de aquellos bienes, y del mayor o menor sometimiento de los mismos a la capacidad de disposición del hombre. Es decir, ¿de qué depende que un proceso de producción tenga éxito? De dos cosas, del conocimiento y del grado de control que se tenga sobre el mismo. ¿Sí? Que son dos cosas distintas, el conocimiento y el grado de control que se tiene sobre el mismo. El grado de incertidumbre en las dos perspectivas antes mencionadas está condicionado por los factores contrarios. Cuanto más numerosos sean los elementos desconocidos por nosotros que intervienen en el proceso causal de la producción de bienes, o que aunque conocidos escapen a nuestro control, es decir, cuanto mayor sea el número de dichos elementos que no poseen la cualidad de bien, tanto mayor es también la incertidumbre del hombre sobre la calidad y la cantidad del producto de todo proceso causal. ¿Sí? Esta incertidumbre es uno de los elementos más esenciales de la inseguridad económica de los hombres. En pocas palabras, ¿qué es lo que dijo Menger? ¿Por qué pueden fallar los procesos de producción? Una de dos, o por falta de conocimientos o por falta de control, de poder sobre el proceso de producción. ¿Sí? Sobre el proceso de producción. Y miren, si nosotros comparamos, por ejemplo, en el caso de la agricultura, si los procesos de producción de hoy con los procesos de producción de hace 5,000 años, ¿cuál es la diferencia? El grado de conocimiento que hoy tenemos sobre esos procesos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la genética de las plantas, ¿sí? El ser humano es capaz de producir plantas artificialmente, bueno, eso artificialmente habría que verlo, ¿no? Pero con manipulaciones genéticas, plantas mucho más resistentes que antes. Y eso es conocimiento y eso es control. Ahora, la pregunta que se hace Menger es, ¿llegará un momento en el cual el ser humano pueda tener el conocimiento y el control absolutos sobre los procesos de producción al grado de eliminar la incertidumbre? No. Entre otras cosas, por algo que resulta paradójico. Mejorar los procesos de producción supone siempre un cierto grado de incertidumbre. A ver, vamos a dejar de hacer esto como lo veníamos haciendo porque consideramos que hacerlo de esta manera es mejor. Bueno, a ver, ¿estás 100% seguro que es mejor? Hasta que no lo probemos, no podemos responder. ¿Y por qué? Porque no somos capaces, porque la inteligencia no nos da para ello, ¿sí?, de prever todos los factores que en un momento dado pueden influir en un proceso de producción. Sabemos lo que ha pasado en el pasado, pero sabemos lo que va a pasar en el futuro, o me atrevo a decir que por definición no. Porque una cosa es que nosotros intentemos predecir el futuro y otra cosa muy distinta es que sepamos realmente lo que va a pasar en el futuro. Sí, lo que va a pasar en el futuro. Bueno, jóvenes, a ver, rápidamente un aviso. La siguiente sesión debería ser de este martes en 15. Ese martes yo no voy a estar en la Ciudad de México, un imprevisible, ¿sí?, la incertidumbre, de tal manera que la sesión de esa semana no va a ser el viernes, sino va a ser el jueves. ¿De acuerdo? No va a ser el viernes, sino va a ser el jueves. Y no va a ser aquí, sino vamos a ir a la fundación, porque me resultó terriblemente complicado conseguir, es muy complicado conseguir aquí salón en la universidad. En caso de que yo consiguiera el aula magna, ustedes están recibiendo los twitters de, sí, por favor, déjenlo. Pero si no, no nos vemos de hoy en 15, sino de este jueves en 15 en las instalaciones de la fundación.
¿sí? Yo espero ese jueves salir de aquí, cosa de 1:30. Si alguien quiere una aventón a la fundación y luego regreso, como ya lo hice alguna vez con algunos, si se van en su coche abusados, porque luego ya ves que los imprevisibles, ¿sí? Bueno, Víctor, ¿algo más? No, ¿verdad? Nada más. Pues señores, muchas gracias. Espero en la próxima sesión ya poder tener para todos ustedes el libro y muchísimas gracias.